El romanticismo. Cabe aclarar que en el neoclasicismo el interés giraba en torno a la razón y no tanto a la emoción. Su interés recaía también en el honor, las pasiones y el deber cívico. Con el cambio de movimiento en el romanticismo se toma en cuenta la importancia del yo, tanto como la idealización de todo. El amor, la muerte y la melancolía son temas recurrentes. De esta manera es más importante la emoción que la razón. Uno de los grandes exponentes del romanticismo francés fue Victor Hugo, quien nació en 1802. Era hijo de una británica y un noble francés. Durante su niñez viajó por Europa, ya que su padre fue soldado y la guerra lo llevó de país en país. Estos viajes despertaron su creatividad poética que le permitió resaltar sus emociones, describiendo colores vívidos, creando imágenes a través de su lenguaje. Los recuerdos primordiales de la naturaleza y la niñez fueron marcados de una manera inolvidable por los momentos de juego con una pequeña que luego se convertiría en su esposa. Veni Vidi Vici, de Victor Hugo. La obra cuenta con un predominio de sensibilidad e imaginación que despierta el ensueño y la emoción del alma, características propias del romanticismo, una manera de concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo. Esta sensibilidad e imaginación se basa en la importancia del yo, en donde el escritor romántico presenta su estado de ánimo y muestra ciertas tendencias al análisis del paso del tiempo buscando consuelo. El escritor romántico se sitúa a menudo en el paisaje o lugar que representa ese estado anímico. El tema principal de esta poesía es la pérdida de un ser amado y en consecuencia el deseo de muerte, los sentimientos de tristeza, la depresión, la ansiedad, irritabilidad e inquietud. La construcción del yo lírico se da por medio de elementos autobiográficos de Victor Hugo. Ese yo lírico se presenta como una persona que está invadida por la tristeza y la melancolía, un sujeto que perdió la esperanza y las ganas de vivir y solo espera la muerte. El mismo título del poema lo dice todo. Sus años de vida se han convertido en sufrimientos y una visión terrenal, y termina su poema con una petición a Dios. Ya que ha sido vencida la esperanza en mí mismo, oh Señor, que las puertas de las noches se me abran, para que al fin me vaya, para que me oscurezca. Cuando se habla del destinatario, se habla de un tú explícito, que es su hija Leopoldine, quien falleció a temprana edad, y a su vez le habla a un Dios presente de manera silenciosa. Oh hija mía, suspiro por tu oscuro reposo. En este caso, el poeta utiliza el recurso de la descripción del paisaje como una oposición a su estado de tristeza, resaltando que sin importar la belleza que lo rodea, él continúa inmerso en el recuerdo triste de la muerte de su hija. Como por ejemplo, ya que ver unas flores ni siquiera me alegra, ya que en esta estación de perfumes y rosas, suspiro por tu oscuro reposo. A lo largo de la estrofa se puede evidenciar cómo Victor Hugo recuerda a su hija haciendo alusión a un pasado por medio de una expresión temporal, demasiado he vivido. Remarca su tristeza constante por medio de anáforas y realiza un balance de su vida y continúa con la descripción de su situación por medio de metáforas. Y en las primeras 3 estrofas parece estar dedicada a una especie de enunciación de la causa del mal que lo rodea, justificando una y otra vez su renuncia a la vida. Muerto está el corazón, demasiado he vivido. El poeta no imagina un futuro y se encuentra a la negación del presente por medio de un hiperbatón
que de alguna manera solo lo remite al pasado con una anáfora, ya que ha sido vencida la esperanza en mí mismo, ya que en esta estación de perfumes y rosas. En conclusión, la vida de Víctor Hugo se configura en 3 palabras: vini vici. Este vivir es un vivir con la pena constante, con el sufrimiento de su hija muerta. Y sin embargo, continúa vivo, preso en la cárcel terrenal, devastado, vencido, sangrando y caído por tierra. Así es como se describe a sí mismo, o se describía. Otro de los grandes exponentes del romanticismo francés fue Alphonse de Lamartine. Nació en Francia en 1790. Su infancia transcurrió en Milly, donde recibió una educación orientada por religiosos y donde empezó a cultivar su interés por la poesía. Durante 1816 mantiene una relación con la joven Julie Charles, quien fallece al año. Esta relación y pérdida marca e inspira al poeta, quien publica Meditaciones poéticas. Dicho libro le otorgaría fama y procedencia. Alternó la escritura con el servicio diplomático y la política, actuando como secretario de la Embajada francesa en Nápoles y Florencia, y como diputado independiente en 1839. Fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1829. Está considerado el primer romántico francés. Falleció en París en 1869. El poema El lago de Lamartine habla principalmente de la fugacidad del tiempo. En cuanto a la estructura y temática del poema, este se puede dividir en 4 momentos. Un primer momento en donde el yo lírico anticipa de qué se va a tratar el tema, la fugacidad del tiempo. Un segundo momento en que se hace una evocación al recuerdo de la amada con sentimientos melancólicos y de tristeza. Un tercer momento en el cual la amada como recuerdo interviene solicitando el tiempo que no pase deprisa y la resignación de esta imposibilidad. Un cuarto momento en el cual el yo lírico aconseja aprovechar el tiempo y también interroga el tiempo si es que volverán esos días de felicidad ausentes. Habla un yo lírico explícito: vengo a sentarme solo sobre esta piedra. Le habla a un tú lírico que está representado por la naturaleza, el lago. Tú bramabas así bajo estas mismas rocas. También se introduce la voz de la amada para solicitarle al tiempo que no pase deprisa. ¿De qué habla? El tema es el tiempo fugaz. Hay un desconsuelo y melancolía del yo lírico frente a la fugacidad del tiempo que se lleva con él los tiempos felices compartidos con su amada. Los recursos utilizados son la personificación de la naturaleza, una tarde, ¿te acuerdas? Preguntas retóricas, ¿no podremos jamás conservar ni sus huellas? Metáfora, el armonioso cristal. Hipérbole, todos los desdichados aquí abajo os imploran. Las características románticas en el poema son, en principal, la abundancia de sentimentalismo, la nostalgia por momentos felices vividos con la amada, una amada idealizada, la imposibilidad de conseguir sus deseos, un estado de perpetua insatisfacción, mención de la noche, la soledad, la mujer amada y la fugacidad del tiempo, identificación del yo lírico con la naturaleza, el paisaje. El elemento fantástico introducido en el poema sería la personificación del lago. El romanticismo constituyó una suerte de revolución literaria relacionada con la otra revolución, la política de 1789. En el siglo XIX, a causa de una veloz sucesión de acontecimientos políticos, se produce un cambio en la composición de la sociedad. La burguesía accede al poder, se genera un movimiento de educación masiva muy importante. Se amplía y cambia el público lector y por ende la edición y comercialización de textos. El romanticismo como movimiento literario fue una reacción contra la rigidez de normas que exageradamente seguidas desnaturalizaron el último clasismo.
Las tendencias románticas habían nacido en Alemania, de donde se habían expandido a Inglaterra y donde estas dos naciones, por obra de la emigración que siguió a la Revolución Francesa de 1789, llegaron a Francia. Como todo movimiento literario, el romanticismo en Francia no apareció de golpe, se afianció paulatinamente. Las tendencias principales que se fueron consolidando fueron el individualismo y la libertad. Los poetas románticos resaltaron en sus obras literarias las expresiones de sentimientos, las emociones y principalmente la exaltación del yo. Las obras literarias del romanticismo se caracterizaban por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y lo fantasioso sobre la razón, mezclar la tragedia con la comedia, exponer emociones exaltadas, presentar un espíritu rebelde, entre otros. La lengua y el estilo se transformaron profundamente, enriqueciéndose de manera especial en el dominio del adjetivo y de la metáfora. El romántico combatió el estilo noble y pomposo que consideraba incompatible con lo natural y lo real. Defendió el uso de una lengua libre, sencilla, sin énfasis, coloquial y más rica. Asimismo, la literatura del romanticismo cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, la belleza de la naturaleza silvestre, los castillos en ruinas, el terror, lo inverosímil, las autobiografías y retomó temas medievales. El idealismo extremo y exagerado que se buscaba en todo el romanticismo encontraba con frecuencia un choque con la realidad, lo que causaba que en esta época se aclarara la vida con el suicidio. Irónico, pero con un sentimiento melancólico y profundo. Finalmente podemos decir que el romanticismo le dio a la expresión de los sentidos una gran importancia. Permitió sentir y adorar la naturaleza, la vida y al hombre tal y como son.